Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a Confederación Iberoamericana de Nuestro Señor. El día de hoy, con la segunda parte del excelente programa dedicado a Francisco Orozco y Jiménez, Monseñor Francisco Orozco y Jiménez, por parte de nuestro compañero José Galileo, desde Guadalajara. Adelante, José. Hola a todos, vamos a continuar con lo que dejamos pendiente, sin tanto prolegómeno, vamos directamente a la información. Nos quedamos en que Monseñor Francisco Orozco y Jiménez falleció en el año de 1936, en una turbulencia a nivel mundial, ya que estaba el franquismo, estaba el triunfo bolchevique de la Primera Guerra Mundial, pero aquí en Guadalajara se dieron cosas. Comenzaba el primer mandato de 6 años con Lázaro Cárdenas del Río, cambiaban de gobernador, el maximato parecía que terminaba y sucedieron varios acontecimientos que ponen un preámbulo a la muerte de uno de los mejores obispos que México ha dado, y que es importante recalcar que gran parte de su muerte se le puede inculpar a tanta persecución, a tanta forma tan explícita de haberlo querido asesinar, tal cual. Entonces, pues no resistió. Entonces, pongámonos de pie y aplaudamos, porque no se murió cualquiera. Murió don Francisco Orozco y Jiménez el martes 18 de febrero de 1936 a causa de una infección que le lacera el hígado, que le oscureció el corazón. El Novus Ordus lo tiene considerado como siervo de Dios. Hay que enfatizar algo que es bien importante. Cuando estuvo en Chiapas, se le acusó de sedición, situación que se le compara con el año de 1994 con Samuel Ruiz, que no tiene nada que ver, porque eso es una teología de la liberación, en donde sí apoyó los movimientos armados. Don Francisco nunca lo hizo. Entonces, no sé por qué se ha quedado ahí nada más en siervo de Dios. Bueno, sí sé, pero no me compete santificar personas, porque pues eso le corresponde a otra parte de la iglesia, pero sí es importante recalcar que la Rerum Novarum, que él prosiguió con base a lo que emitió su santidad León XIII, no tiene que ver nada con el traslado o el retraso, mejor dicho, de lo que es la canonicación, e incluso podría ser considerado como mártir, por más de que no fue sacrificado vilmente como algunos mártires mexicanos, ya sean laicos o sacerdotes, Agustín Pro, el padre Agustín Caloca, etcétera. Pues el martirio lo llevó muy lacerante y muy tranquilo, de a poquito, de forma gradual. El 18 de febrero a las 6:45 de la tarde muere en su casa, con una agonía de una semana, más o menos. Desgraciadamente, pues, pasaron situaciones que no pudiéramos decir, humanamente hablando, descanse en paz. Cuando alguien muere, pues, es lo que uno cree, ¿no? Que cuando parte de mejor vida, ya sea el purgatorio o el cielo, va a descansar en paz. En el caso del cuerpo de don Francisco no fue así. ¿Por qué? Porque cuando fallece, su velatorio dura 3 o 4 días, dicen los historiadores, que ahí divagan un poco, pero realmente son 4 días, del 18 al 21. 2 días pasa en su casa de Pedro Loza. Pedro Loza, para los que no son de Guadalajara, está a escasas cuadras de la catedral. Cuando un gobernante de la iglesia que tiene el máximo grado, digámoslo así, para hacerme entender, en este caso arzobispo quinto de la historia de Guadalajara, don Francisco, es velado en su casa 2 días. Curiosamente no es llevado a la catedral. Después de esos 2 días, para el jueves es llevado a la iglesia del Sagrario Metropolitano, que está al sur, mirando de frente a la catedral, está a 2 pasos. Perdón. Solamente es llevado a la catedral para hacer su misa de exequias de cuerpo presente. ¿Por qué pasó esto? Porque el obispo en turno, don José Garibay Rivera, que es el que lo sucede en el cargo, y que posteriormente en 1959, por Juan 23, es ordenado primer cardenal de Guadalajara. Había estado reciente la guerra cristera, había estado reciente su último exilio, en ese mismo año regresó, en febrero en el 35, o sea, no tenía un año de haber regresado. Entonces estaba muy sensible la situación, el segundo levantamiento armado, lo que le llamaron la segunda,
además de que había sido inculpado que tiene hombres en su casa armados, cosa que no fue comprobado. Entonces José Garibi Rivera hizo la fácil, ¿no? Para no quedar mal con Everardo Topete, que era el gobernador en turno, y no quedar mal con Lázaro Cárdenas del Río, pues mejor lo velamos en su casa, lo velamos en el santuario metropolitano y hacemos como que lo pasamos a la catedral, a su misa de exequias. La misa la expuso o la celebró el obispo de Zamora. Recordemos que Francisco Orozco Jiménez nació en Zamora, entonces el que estaba de obispo en turno, don Manuel Fulcheri y Pietrasanta, es el que celebra la misa de cuerpo presente. Cuando suceden los velatorios, había ocurrido recientemente, 6 años atrás, un censo en Guadalajara y en todo el país en 1930, que arrojó un número de 184,826 habitantes, a lo que esto quiere decir que el 25% de esta cifra antes citada acuden al velatorio. Vamos a separar porque se han hecho estudios semióticos. La semiótica, pues, es el estudio de los símbolos y los signos, que no fue Ferdinand de Saussure. Eso ya lo hacía San Agustín 17 años antes, ¿no? Pero bueno, tomemos como referencia a Saussure. Estudios semiológicos del comportamiento, de los movimientos, de las formas, de las gesticulaciones. ¿A qué me refiero con gesticulaciones? La única foto que se tiene datada del posteriormente cardenal José Garibi Rivera es muy compungido, con una mano en el pecho, curiosamente con ropa civil, nada absolutamente de ropa clerical, lo que deja mucho que pensar, ¿no? Entonces, eso fue en el velatorio. El 25% de la ciudadanía de los fieles católicos acuden a la capilla del costado, el Sagrado Metropolitano. Curiosamente se ven gentes y personas y católicos de todas las clases sociales, ricos y pobres. Recuerden que las damas católicas que él fundó, que posteriormente fueron las Brigadas Bonitas, las bebés, que fueron las que surtieron de arma a los hombres, porque dicho sea de paso, gracias a las mujeres, la guerra cristera duró lo que duró, y gracias a ellas se ganó, por más de que los arreglos ahí fueron cualquier cosa, se ganó gracias a ellas, que ellas llevaban el parque. Bueno, las damas católicas, antes de ser las Brigadas Bonitas o las Brigadas Juanas de Arco, o las bebes, eran la alta burguesía católica, y pues obviamente sus esposos, y esto viene desde don Porfirio Díaz, su esposa Carmelita, que fue de las fundadoras, que eran pues obviamente de la alcurnia mexicana. Y también se vieron la clase obrera, de que él tuvo muchos nexos y mucho apoyo hacia ellos, e incluso cuando se traslada el cuerpo de Monseñor, son 9 cuadras de la Catedral de Guadalajara a lo que es el santuario de Guadalupe, que dicho sea de paso, en 1926, el 3 de agosto, hubo un conflicto armado ahí con los católicos 3 días después de que habían cerrado los templos. Una mujer apuñaló a un soldado de buen rango, un pelón, como decían ellos, cosa que me dio gusto. Dicho sea de paso también, cuando ahí tenemos una foto en una de las diapositivas en donde aparece el traslado que se hace de catedral hacia el santuario o al Panteón de Belén, que es donde es sepultado. Esas 9 cuadras al llegar al santuario, lejos de agarrar por una de las calles que dan directamente al Panteón de Belén, se da una vueltita, en lugar de seguir por Alcalde, y se agarra Juan Álvarez. ¿Por qué pasó esto? Él tenía muchos nexos con los obreros. Por eso cité antes de comenzar lo de la teología de la liberación. No incurrió en las armas ni incitó a las armas. Él apoyó, gracias a la Rerum Novarum, a la encíclica social primera de la Iglesia, a los obreros para que fueran bien tratados, porque los primeros sindicatos que se fundan en México son católicos. La CROM llegó 5 o 7 años después, o sea, anticipándose los jesuitas buenos a esta situación, forman sindicatos católicos. Entonces la CROM viene después, y el lema de la revolución bolchevique era: la única forma de hacer revolución es las armas. Sí, entonces tuvo mucho acercamiento a la clase obrera, don Francisco Orozco Jiménez. Entonces, lejos de seguir la avenida que llevaba al Panteón de Belén,
se van por otra calle para que se despida de los obreros después de haber entrado a lo que fue, obviamente, el santuario donde tomó posesión de arzobispo en Guadalajara y era muy devoto a la Virgen de Guadalupe. Algo que sucedió ya dentro del sepelio, la de última despedida que dan de tanto protocolo, fue una persona que perteneció a los sindicatos, quien da el último adiós a nombre de los sindicatos, válgame la redundancia, y de los obreros, Arturo Llerenas, donde agradece al obispo esa situación. La sepultura se fue efectuando en un lapso de 4 días, pero hay algo que no sigo sin entender y yo creo que la feligresía mexicana, sobre todo los que somos de Guadalajara, no entendemos por qué se llevó el féretro a el Panteón de Belén, a una propiedad de la familia Garibi Rivera. Enfatizo en esto, por el miedo que tenían. El cardenal no respetó todo lo que hizo su obispo antecesor, su jefe eclesiástico. Incluso los conservadores católicos de esa época, el oliguero, lo llamaron traidor. Creo que con justa razón, porque sepultarlo en el Panteón de Belén cuando era el líder de la feligresía mexicana, pues correspondía entrar en la catedral, pero bueno, cuando deja Lázaro Cárdenas del Río el poder en 1942, pues ya en 1940, mejor dicho, ya él es llevado en 1942, ya que se había de alguna forma tranquilizado todo, el 16 de febrero a la Catedral de Guadalajara. Hablamos mucho del estudio semiótico porque don Francisco Orozco Jiménez tiene un busto en una capilla anexa, no está abajo del altar donde están los 4 cardenales que están enterrados, o 3. Está en un costado, curiosamente, donde hay demasiadas imágenes en una iglesia católica de Moisés, David, etc. Quiero entender por qué sucede. Bueno, tiene un león a un costado de su tumba que simboliza el carácter de lucha, en el sentido de haber resistido tantos embates, tanto en Chiapas como en Guadalajara. 23 años en Guadalajara y 10 años en Chiapas, son 34 años de una vida agitada, perseguido siempre por el gobierno. Posteriormente a eso vienen algunos sucesos a destacar, porque él también se dedicó a la escritura. Él hizo en sus exilios y cuando estuvo en Chiapas, tuvo pues buena pluma, fue bendecido también en ese sentido con Dios por tener buena pluma, además de la correspondencia, que tomó una especialidad, como lo mencionamos en la emisión pasada. Hace un recuento sobre la vida de San Felipe de Jesús y su martirio, el primer mártir mexicano. Hace sobre la historia de Chiapas algunos encuentros precolombinos y de la historia de Chiapas, sobre Bartolomé de las Casas, sobre el obispo Cabañas de aquí de Guadalajara, que fue el que creó el hospicio Cabañas y que posteriormente, la palabra textual es, el gobierno le robó al clero y ahora se convirtió pues en una cueva de ladrones porque es del gobierno, exponiendo arte totalmente sugerente a lo que fue y que vamos a ver un poquito más adelante, la mismísima escuela de Frankfurt con el muralismo de aquí, que fue la corriente pues que se dio en México, que si redactamos todo y cada uno de ellos, que José Clemente Orozco, hasta Frida Kahlo le hicieron pintora, válgame Dios. Entonces, todos ellos pertenecían a movimientos socialistas. Pasaron sucesos posteriormente, después de haber tocado su obra, que fue monumental, fue grandísima, aquí citamos algunos textos. Pasaron sucesos alrededor del mundo que voy a renombrar rápido, mientras tenía la existencia el obispo. La Reunión Novarum, que ya mencionamos, del 5 de mayo, sobre los sindicatos, sobre el catolicismo que apoyó a las personas a no ser subyugados por esa revolución industrial y ese marxismo que venía imperando en todo el mundo. También vino la fundación de la CROC, que vino posterior a los partidos católicos por Luis Napoleón Morones, que fue conocido como Luis N. Morones, que fue fundado el 12 de mayo de 1918 en Saltillo, muy cerca del norte del país, donde vienen los presidentes Obregón y Calles. Un año después de este suceso, se emite la Carta Magna. Eso es bien importante, porque la Carta Magna de la Constitución, que modifica 5, o que mejor dicho, pone en práctica 5 artículos, quería meter un 6º artículo en donde se castigaría la confesión. Era sobre eso, por gracia de Dios se revocó.
Pero ¿quién emite la carta del 17? No fue Carranza, fue desde Estados Unidos y tiene nombre y apellido. Fueron un hombre y una mujer los que editan la carta. Emma Goldman, la mujer, y Alexander Beckman, desde Estados Unidos, Nueva Orleans, para ser precisos. Posteriormente viene el boicot que se suscitó en México y que en Guadalajara se respetó porque en México, básicamente en la capital, no hubo mucho apoyo de la feligresía, sí de los líderes, como Palomar y Vizcarra y otros tantos, pero la feligresía no se enganchó tanto como en Guadalajara. Aquí el triunfo fue posterior a la recopilación de firmas de Anacleto González Flores, y se cerraron cines porque la gente no asistía, no cargaban combustible. Fue un éxito total, 2 millones de firmas alrededor del país, equivalían a más del 10% de la población en toda la República. También sucedió en 1921, pues la golpiza que lleva a Miguel Gómez Loza en la Catedral de Guadalajara, donde don Francisco Orozco Jiménez gobernaba hipotéticamente, porque una manifestación el 1 de mayo de ese 1921 suben una bandera rojinegra bolchevique, porque ya había inmigraciones bolcheviques aquí en México, y él se sube y la baja y lo golpean entre más de 15 personas, se dice, y fue vituperado, desgraciadamente, por defender la fe. En 1921 también ocurrió que don Francisco Orozco Jiménez, junto con el obispo de Puebla, coronan a la Virgen de Zapopan, pidiendo la autorización del que había sido su amigo en Roma cuando estaba en la Piolatina, que era Benedicto XV, el título nobiliario que se le da a la Virgen, la corona pontificia, haciendo caso omiso de la reglamentación del gobierno que no permitía el culto público. En 1924 arranca el maximato de Plutarco Elías Calles. Vamos a hacer un recuento rapidito. ¿Quién era Plutarco Elías Calles? Bueno, su bisabuelo era un inmigrante español judío, de apellido Elías. El señor se llamaba Manuel Elías Pérez. Su madre, doña María de Jesús Campuzano de Calles, era católica, y ahí lo lleva a bautizar a la iglesia de Guaymas en Sonora, y el que efectúa el sacramento el 28 de diciembre de 1878 fue Tomás Galdeano, el presbítero. O sea que el señor era católico como la mayoría, como Juárez, que perteneció a los jesuitas, y posteriormente ocurrió algo, les dan algo de tomar o pasan cosas raras ahí en sus logias, o los aconsejan mal, o leen un libro, lo entienden mal, qué sé yo, pero el señor en su momento fue dentro de la Grey Católica. En 1924 también el Consejo Supremo Masónico de Ginebra, en Suiza, acuerda la etapa de la catolización en Iberoamérica, y como prueba piloto, México, cuando toma las riendas Plutarco Elías Calles. Lo mismo que pasó en Uruguay con John Soros y Mojica el comunista, en donde permitió el aborto, permitió la legalización de marihuana, la eutanasia y el homosexualismo mal encausado, para que la clase varonil o viril no crezca, viva sedada y no tenga quien defienda la patria. Algo así similar aparecía en Ginebra en 1924, y Calles lo impulsa en México y fue una prueba piloto. Datos que vienen estos propiamente, es el que prosigue en América Peligra, página 395 a 400 de la 16ª edición, que es la que tengo de don Salvador Borrego. Algo más que sucedió en ese mismo año: el embajador de Estados Unidos en México, Morrow, también era representante de la casa Morgan. Sabemos quiénes son los Morgan, que entrega a Plutarco Elías Calles $12,654,171 para su tingadito, para todo lo que fue el maximato, el levantamiento armado, derrocamientos, etcétera. Esa fue la cantidad, $12,654,171. En 1923 aparece en la mal llamada Escuela de Frankfurt, en Alemania, que se viene a exiliar a Estados Unidos porque ya venía el tema del nacionalsocialista, donde aparece Teo Adornos y aparecen idealistas, todos hijos de banqueros judíos como Eric Fromm, que tenían una aportación de $6,000 millones anuales para hacer esta campaña marxista en contra de la religión, básicamente destruir la catolicidad. Ellos, la izquierda, que tenía un pie en la banca y otro en los bolcheviques, la izquierda se encarga del arte, y los capitalistas que donan estos 6 millones, los Rothschild, Rockefeller, etcétera, pues se encargan del tema capital. Y además ellos tomaban su ideología tanto en el marxismo como en el sionismo internacional, y la ideología que posteriormente
fue la que imperó en el Concilio Vaticano II, la ideología de Immanuel Kant, ¿no? de Kant propiamente. Otros sucesos rápidos, pues el bombardeo de Cristo Rey en Guanajuato durante ese lapso de Orozco y Jiménez, en donde derrocan por segunda vez, de alguna manera tratan de evitar, porque en el primero avientan bombas en Silao y el piloto se cae curiosamente y pierde la vida. Después quieren hacer un segundo, levantar a Cristo Rey y coronarlo, y también avientan un bombardeo, y también bombardean la Basílica de Guadalupe, entre misa y misa, un personaje que pertenecía a la bancada de Obregón, poniendo unas flores, entrando entre misa y misa, porque no había tanta afluencia de fieles, y trata de bombardear. Ahí hay una situación donde dicen que el Cristo quedó pues con los brazos doblados y que había salvado a su madre, y la imagen de la Virgen Guadalupe original, la que encontró o se le apareció a San Juan Diego, pues no quedó intacta. En 1923, Álvaro Obregón también decretó la expulsión de Monseñor Ernesto Filippi, delegado apostólico que impulsó la segunda creación del Cristo Rey en el cubilete. Cuando lo busca expulsar, poco antes, él quería expulsar el delegado apostólico a Orozco y Jiménez, no por orden de Pío XI, no por el papado, no por Roma, sino porque él veía que si lo expulsaba se iban a calmar muchas cosas, porque era el obispo que estaba de alguna manera teniendo cierta, pues que estaba increpando indirectamente al gobierno, pues educando cristianamente a los fieles. Vienen después algunos alias que retoma don Francisco Orozco y Jiménez, no sé si me aparece en otra diapositiva, bueno, acá la checo, donde viene el apodo, aquí se le conoce como el San Atanasio del siglo XX o el San Atanasio mexicano, porque pues obviamente San Atanasio, San Atanasio fue expulsado 5 veces de Roma en la época pues del siglo IV, III, cuando llegó el arrianismo. Entonces por eso se le considera el Atanasio del siglo XX o el San Atanasio mexicano. El Tajico Tata Grande, que fue como le pusieron los chiapas de forma los chapanecos de forma cariñosa. Francisco el Grande, como lo llaman en la literatura, que hace su biografía. Jesús Quirós es un alias que él utilizó cuando es exiliado y es agricultor. Ahí está en la fotografía. El del centro es el exiliado entre campesinos en la barranca de Río Grande, acá en los Altos de Jalisco, y cuando tiene correspondencia, él de alguna manera se pone el nombre de Jesús Quirós y como entra al país como agricultor, o utilizó también el seudónimo de Pascual Ordóñez o Inocencio Altamira, y también a las personas a las que iba dirigida estas cartas, pues también les cambiaba el nombre. Posteriormente, perdón, posteriormente a esto de los alias, aquí aparece el nombre del Chamula. El Chamula es un nombre despectivo por el apoyo a la comunidad indígena de Chiapas que el señor Francisco Orozco Jiménez impulsó. Y como estaba de alguna manera Chamulas de Chiapas, la prensa y el gobierno lo llamaba el obispo Chamula, pero lo hacía de una forma despectiva, peyorativa, burlona. Entonces, por eso es bueno separarlo, y lo puse aparte, incluso está en rojo. Después viene un discurso de don Francisco Orozco y Jiménez, que tiene que ver mucho con la Rerum Novarum, que tiene que ver mucho con lo que mencionamos de la escuela de Frankfurt, que pareciera que no tiene nada que ver, pero bueno, todas las venas invisibles o los tentáculos del poder internacional tienen mucha relación con lo que fue don Francisco Orozco Jiménez, y probablemente lo que no quisimos tocar mucho, que fue la Guerra Cristera. Ese discurso me parece impactante porque directamente habla sobre con los infantes. Me ayudan con la siguiente diapositiva, de favor. Ahí aparece directamente Sebastián Allende, que era gobernador de Jalisco, contrarrestando este discurso que voy a leer a continuación, y Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles, que todavía se viene el gobierno. Dice: la educación de los jóvenes y los niños, que impulsa don Francisco Orozco Jiménez con su propia pluma. Dice: los tiernos corazones de los niños, a semejanza de la blanda cera, están providencialmente dispuestos más que otros para recibir aquella forma que se les quiere imprimir, y conservarán siempre, aun cuando las pasiones de la juventud o las conveniencias
e intereses de la civilidad los hicieran apartarse de la senda del bien. Volverán tarde o temprano a emprenderla de nuevo. La lana conserva tenazmente el primer color con el que se tiñó. Así las ideas que primero se imprimieron en el corazón del niño le dominarán aun cuando fuera ya hombre. Él siempre tuvo mucho contacto con los infantes, incluso lo invitaron mucho a ser padrino de primera comunión. Después, la siguiente diapositiva, por favor, viene la contestación años después. Salvador Allende era el gobernador en ese tiempo. El presidente ya electo, ya era Lázaro Cárdenas del Río, y todavía estaba el maximato de Plutarco Elías Calles, que dicho sea de paso, después lo echa del país el mismo Lázaro Cárdenas. Y dice, esto tiene que ver con lo que está pasando en la actualidad, parece que lo escribieron ayer, ¿no? La ingeniería social y el posmodernismo, el neomarxismo. Dice, la revolución no ha terminado, los elementos o los eternos enemigos la acechan y tratan de hacer nugatorios sus triunfos. Es necesario que entremos al nuevo periodo de la revolución, que yo llamo el periodo revolucionario psicológico. Debemos apoderarnos de las conciencias de la niñez, de las conciencias de las juventudes, porque son y deben pertenecer a la revolución. Es absolutamente necesario sacar al enemigo de esta trinchera donde está la clerecía, donde están los conservadores. Me refiero a la escuela. Sería una torpeza muy grave, sería delictuoso para los hombres de la revolución que no arrancáramos a la juventud de las garras de la clerecía y de las garras de los conservadores. Y desgraciadamente la escuela en muchos estados de la República es la misma capital. Está dirigida por elementos clericales y reaccionarios. Muy enfático en la revolución cultural, en donde bajaron las armas con la caída del muro de Berlín y con el cambio de régimen, que pasó de ser pues la perestroika de socialismo a capitalismo. Algo de lo que también hay que argumentar, ya para casi cerrar un poquito, más de estos discursos, bueno, no tocamos sobre la guerra cristera, nomás vamos a finalizar un poquito con un audio, pero antes de eso, quiero hacer énfasis que la cruz no fracasó. Las personas que escuchen esos audios van a entender, o que hayan leído, hayan chequeado esta exposición, se van a dar cuenta que hay mucha información inverosímil sobre la cristiada, donde luego hubo muchas traiciones de los mismos obispos al clero, entre ellos mismos se dividió la Rerum Novarum, se revivió la Pío Latinoamericana, etcétera, pero la cruz no fracasó. Incluso los obispos que firmaron los tratados, no solamente con Portes Gil, porque también los trataron, además de los obispos Leopoldo Luis y Flores, la comunidad jesuita, los no tan buenos, la Casa Morgan, la masonería, el comunismo, y Morrow, que era el que tenía línea directa con México. Entonces, la cruz no fracasó, ni don Francisco Orozco y Jiménez fracasó. El grito mariano tampoco fracasó. La cristiada es semilla de nuevos cristianos. Ese es un tema para después, por eso no se tocó muy por encima, porque se le dedica tiempo y es el segundo acontecimiento más importante que se ha dado antes y después de que nos llamemos México. En 500 años de historia, como ya México, es el segundo acontecimiento más importante de la guerra cristera. El primero fue las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, y la segunda, la guerra cristera. La bibliografía de donde sacamos información la vamos a presentar enseguida y vamos a dar como un poco para que las personas interesadas vayan y lo busquen. Bueno, va a ser muy específico. López Alcaraz, Elena Judith, Los Lirios de Agualulco. Esa es la vida de los hermanos Jorge y Ramón Vargas González. Ellos vienen muchos datos sobre el obispo y sobre Anacleto González Flores. Dicho sea de paso y de rápido, en la casa de ellos, Mezquitán 405, aquí cerca del centro de Guadalajara, a 10 cuadras de la catedral como mucho. Ahí apresaron a Anacleto, que nadie lo quería esconder, y ellos, que eran una familia católica que venían de Agualulco, del mercado, aquí cerca de Guadalajara, perteneciente a Jalisco, le dieron auspicio, y a ellos dos también, los que se aparecen en la foto, los mataron el 1 de abril de 1927. La escritora se llama Elena Judith López Alcaraz, que tiene un blog en Facebook que su servidor sigue.
se llama Testimonio Martinorum, donde habla sobre los mártires de México y los mártires del mundo y enaltece las figuras marianas, algunas festividades o de Cristo Rey. Es una mujer muy entregada, tengo la fortuna de conocerla, nada más la vi 2 minutos en mi vida cuando me vendió sus libros. Ahí vienen muchas citas sobre don Francisco Orozco y Jiménez. Ella jamás habla, no es pro guerrillero ni mucho menos, sobre el obispo y sobre la santidad y la beatificación y el martirio. Después tenemos a Camberos, Vizcaíno y Francisco, que bueno, fue el escritor de Francisco el Grande, y la arquidiócesis de Guadalajara.org, la página de internet, América Peligra, don Salvador Borrego, etcétera. Antes de pasar al audio para concluir mi participación, dentro de todos los ejemplos cristeros hay uno que la verdad a mí se me hizo hermoso, que fue el acontecimiento que sucedió el 21 de marzo de 1928, la muerte de 27 cristeros en Zaguayo. Meses después de que han muerto a San Josecito Sánchez del Río, mueren 27 cristeros, iban 30 personas, y de esas 30, 12 escapan y después matan al jefe de ellos. Quedan 2 vivos. Uno de los que se escapa, curiosamente, pues es asesinado su grupo cristero, su batallón. Entonces el muchacho toma el alcohol, o sea, se hace alcohólico. Él llevaba por nombre Claudio Becerra. Entonces un sacerdote le cuestiona: a ver, tú estuviste en la guerra cristera, defendiste la fe, ¿por qué ahora te volviste alcohólico y te vienes a tomar donde están los cuerpos de tus amigos que han caído en la guerra cristera con hombría, gallardía y santidad? Dice: tomo por tristeza, porque Cristo no me quiso para mártir. Así como eso, hay un montón de historias que posteriormente se van a tocar acá en el grupo. Me pueden ayudar con la proclama, que es la última diapositiva que hizo don Enrique Díaz Araujo, es la voz que escribe la epopeya cristera, y la voz del escritor argentino hace alusión a la proclama después de los arreglos Jesús Degollado Guízar, que fue el último general cristero, en donde decía que no se arreglara nada, pero bueno, está hermoso lo que dice al final, y directamente encañona a los culpables de esto. Pasamos con eso, y con eso termina mi colaboración. Muchas gracias. Dice así: debemos, compañeros, acatar reverentemente los decretos ineluctables de la providencia. Cierto que no hemos completado la victoria, pero nos cabe como cristianos una satisfacción íntima, mucho más rica para el alma, el cumplimiento del deber y el ofrecer a la Iglesia y a Cristo el más preciado de nuestros holocaustos, el de ver rotos ante el mundo nuestros ideales, pero abrigando, sí, vive Dios, la convicción sobrenatural que nuestra fe mantiene y alimenta de que al fin Cristo reinará en México, no a medias, sino como soberano absoluto de las almas. Como hombres, cábenos también otra satisfacción: jamás podrán arrebatarnos nuestros contrarios. La Guardia Nacional desaparece, no vencida por sus enemigos, sino en realidad abandonada por aquellos que debían recibir los primeros el fruto valioso de sus sacrificios y abnegaciones. Ave Cristo, los que por ti vamos a la humillación, al destierro, tal vez a una muerte ingloriosa, víctimas de nuestros enemigos, con todo rendimiento, con el más fervoroso de nuestros amores, te saludamos y una vez más te aclamamos, Rey de nuestra patria. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! México, agosto de 1929. Dios, patria y libertad. Jesús Degollado Guízar, soldado de Cristo Rey. Muchísimas gracias, camarada, por tu extensa exposición de este monseñor Francisco Orozco Jiménez. Hay muchos datos que mencionar. Creo que en esa primera parte del siglo XX se compaginaron muchos sucesos que desencadenarían en prácticamente el Concilio Vaticano II, y también pues la creación del grupo de Frankfurt, ¿no? Entonces es muy interesante. ¿Qué otra cosa pudiéramos mencionar de don Francisco Orozco Jiménez, de Monseñor Francisco Orozco Jiménez, para las nuevas generaciones?
Alguno de ¿Algo los, quieres comentar? Sí, alguno de los adelante. historiadores que ustedes bien conocen, pero voy a omitir su nombre, Ujú. es de aquí de Guadalajara, que estuvo en el Congreso, pero hasta ahí no voy a encañonarlo. Él dice en uno de los congresos que la muerte del cardenal Posadas Ocampo en mayo de 1923 es porque estaba promoviendo la beatificación de todos los santos mártires y obviamente la santidad de don Francisco Orozco Jiménez, como dato externo nada más. Por eso lo mataron, no fue el narco, pues. Es que todo lo que es la guerra cristera, o sea, tú mencionaste eso, o sea, el hecho más importante después de la aparición de la Virgen de Guadalupe pudiera ser la guerra cristera, porque después de que México deja de ser un imperio, pues cae en una vorágine de masonería, se vuelve una república masónica, y el único suceso que pudo haber revertido eso hubiera sido el triunfo de la guerra cristera y hubiera sido un gobierno cristocéntrico. Sí, ya tenían Y al parecer, gobernador y presidente también para México y Guadalajara, por ejemplo. uh-huh. ¿Algo quieres mencionar, Kathleen? Sí, bueno, de acuerdo a lo que están comentando, también yo creo que igual y no ganaron al final por tantas traiciones, como siempre hay traidores, ya sabemos, pero sí hubo un retraso del mal en el poder. Entonces, sí, toda esa sangre derramada, claro que valió la pena. Toda la sangre de estos muertos, de estos que dieron su vida por las familias y por Cristo, pues valió la pena, ¿no? Retrasó yo creo que muchísimo todo lo que ya querían implementar desde ese tiempo. Lo que se me hace así muy interesante es lo que también comentó de los sindicatos del católicos, ¿no? Los comunistas se cuelgan las medallas de ese tipo de cosas, cuando la iglesia siempre ha sido la que ha defendido la humanidad, ¿no? Porque la persona viva bien, esté bien, sí, materialmente, pero también sobre todo su alma. Y otra de las cosas que también me parece importante mencionar es que como que nos han cambiado todo el cristianismo, ¿no? Un cristianismo pacífico, un cristianismo que no hace nada, que se queda inmóvil ante todas las maldades del mundo que empiezan a dominar. Y tanto la cristiada como muchos movimientos a lo largo de la historia donde la iglesia se ha levantado contra el mal, son un ejemplo, ¿no? De que podemos ver que el cristianismo no es lo que nos vendieron, no es lo que nos venden ahorita de nada más pon la otra mejilla, no importa que lo que le pase a las demás personas, quédate así, ¿no? Y así ya eres un buen cristiano. Realmente eso no es ser un buen cristiano. Al contrario, están pecando por omisión, por no hacer nada, por no combatir. Y pues estuvo excelente toda la presentación. Muchísimas gracias por toda la información. Y pues sí, era todo lo que quería comentar. Gracias. Si yo que soy un mortal, se me ocurriera decirle a alguien chamula, me meten ahorita preso, ¿no? Y el gobierno que fue el que lo encañonó directamente con ese apodo peyorativo, pues anda como si nada. E incluso lo tomó hasta como se le hizo bien, pues vaya, se le hizo como algo bonito. Por más de que fue peyorativo, él lo tomó, pues si fuera michoacano, fuera purépecha, si fuera, no sé, ¿no? De alguna, él no lo tomó mal, él estaba orgulloso del apodo, vaya, por más de que ellos fueron peyorativos, pero en uno de los promos que envié, dice algo así, porque tomé la voz de un conferencista donde estuve, o sea, qué mal hizo el hombre, ¿no? O sea, le tienen un pavor a los intelectuales, el gobierno y siempre ha sido, o sea, que hasta lo llaman sedicioso, te voltean la historia, o sea, tanto miedo fue que estuvo detrás de todo la Casa Morgan, los banqueros más importantes del mundo, ¿no? Fue tan importante que México se viniera abajo en el catolicismo, que fue una cantidad exorbitante para la época, ¿no? Para que esto pasara. Cosas que obviamente no aparecen en los libros de texto. Si el periodo de don Porfirio Díaz aparece en libro de 5º grado, creo que página y media, porque le ayudé a un sobrino a hacer una tarea. Entonces, de la cristiana no aparece absolutamente nada, ¿no? Obviamente a don Francisco Orozco menos.
Pero No, sí, acabas de tocar un punto importantísimo. O sea, estuvo el embajador de los Estados Unidos metidísimo en la guerra cristera y morro. mucho dinero de los Morgan, ¿no? Ujú. Sí, directamente, entonces, pues no era más que descristianizar. Por eso cité lo de Zurich, ¿no? Lo de Suiza, cómo desde ya hice una prueba piloto, cité lo de la escuela de Frankfurt. El discurso del 34 de Lázaro Cárdenas es muy, muy actual, ¿no? Lo que estamos viviendo, le bajemos las armas. No sé si sepan ustedes, pero así a vuelo de pájaro les digo. La que recomendó que la iglesia no la persiguieran con las armas, sino de forma ideológica, fue Madame Blavatsky, una de las creadoras de la teosofía. Mm, Ella fue la que dijo, ya no con las armas. ¿Cuál fue la artimaña que utilizaron? Por ahí de 1860, 1870, se comienzan a infiltrar en los seminarios, los revolucionarios, ¿no? Y empiezan a contaminar dentro de los seminarios con ideas progresistas. Así fue como comenzó todo el mal que ha quejado en nuestra fe, pues, ¿no? Obviamente no así estamos es. criticando nada, somos católicos y estamos en defensa, en la apologética, por encima de lo que sea, y sí, obviamente, parece que no, pero sí se ganó mucho en la guerra cristera, porque fue el pueblo el que directamente se levantó, no fue el clero el que los incitó, y aparecieron hombres intelectuales como don Miguel Palomar, como Plutar, como, perdón, hay nada más, que la boca se me haga chicharrón, decían que hicieron una, una novena que dicen, ojalá, los cristeros, ojalá se muera don Plutarco, aunque se salve, ¿no? Algo así decía la novena que hicieron en la guerra cristera. Entonces, fue el pueblo el que se levantó y la iglesia, pues de alguna manera, como en el caso del obispo que tocamos, don Francisco, pues no abandonó su feligresía y fue a impartirle los sacramentos, fue lo que hizo, eso fue su mal, no estuvo apoyando, no estuvo diciendo, él quería Ajá. leyes, pero de otra forma. ¿Por qué? Porque mataron más generales, coroneles, cristeros, después de los arreglos, que antes, ¿sí? Entonces, nada más porque don Jesús Degollado se fue a refugiar, pero mataron un montón, otros se murieron de hambre en la pobreza porque los desconocieron, las persecuciones empezaron, y eso es lo que no quería don Francisco, que les pasara esto a los fieles. Entonces, es nada más una información muy abuelito de pájaro, es demasiado extensa. La UNAM tiene mucha información, por más de extraño que parezca, cartas de él con otros obispos. El ITESO, para variar, tiene mucha información, obviamente, de la comunidad de Jesús, sobre don Francisco Orozco Jiménez. El arzobispado tiene mucha información, pero obviamente solamente dan chanzón o chance al que entre, perdón por mi francés, pero dan permiso a las personas que tienen un doctorado, alguna maestría, y uno que es simple mortal, pues no tiene acceso a ello. Entonces, pero de que hay información respecto a él, hay por dónde rascarle. Muy bien. Pues te agradecemos mucho esta presentación. La verdad fue tan interesante y amplia que se necesitó 2 programas para realizarla. Pues esperamos que al público también le haya agradado y pues próximamente tendremos a José Galileo en otro programa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que viva Cristo Rey, Santa María de Guadalupe y don Francisco Orozco y Jiménez. Que viva. Gracias. Yeah.